Usualmente no suelo hablar de noticias en el canal, pero mientras revisaba Instagram me llevé una grata sorpresa. Y dije, ¿por qué no hablar de esto? Y bueno, acá lo tienen. Así que sin mucho más relleno, comencemos de una vez. Sin duda que la noticia más relevante y lo que me motivó a hacer este video fue el anuncio oficial de Libertad a través de sus redes sociales de la incorporación del histórico Roque Santa Cruz como nuevo jugador gumarelo. Recordemos que a principios del 2021 la ahora ex franjeado publicaba que este año sería su último como futbolista profesional, el famoso último viaje. Pero con el correr de los meses se fue acrecentando el rumor de que Roquegol estaba cerca de fichar por el club repollero. Tanto así que en un momento dado ya parecía estar todo cerrado para que deje Olimpia y pase al club de Malala y Tío Cartes. Pero fue declarado intransferible por la directiva olimpista, por lo que todo quedó en puro humo. Hasta hoy, que finalmente se terminó concretando lo que ya se veía venir desde hace un buen tiempo. Roque Santa Cruz tendrá su último viaje en el 2022, jugando para Libertad. Independientemente de que seas hincha de Olimpia o no, decime qué opinas con respecto a esto. ¿Te parece una traición? Para mí no. Siguiendo con otras noticias, la continuidad de Jean Fernández en el arco cerrista es prácticamente un hecho. El club y el arquero llegaron a un pacto económico para la firma del nuevo vínculo, que será por 4 años, ya que el Ciclón adquirirá un gran porcentaje del pase del brasileño que pertenece al São Paulo. La permanencia del portero estaba en duda ya que había un desacuerdo entre ambas partes debido al alto salario solicitado por Fernández. Por otra parte, surgió la noticia de una oferta bastante exótica para el delantero aurinegro Fernando Fernández, ya que según su representante Diego Cerrati en comunicación con la 970, confirmó que Ferfer ya tiene la oferta de renovación con Guaraní, pero que en carpeta también aparece la oferta de un club de los Emiratos Árabes Unidos. En otro punto, Olimpia aseguró la continuidad de Alfredo Aguilar luego de que la entidad franjeada saldara la deuda que tenía con el jugador. Esto confirmado por su representante Regis Márquez. Recordemos que el arquero santaniano había arribado en el año 2018 al club franjeado de la mano de Daniel Garnero, y que desde ese entonces ha sido pieza clave del equipo, sumando en total 7 títulos con la camiseta del Olimpia. Siguiendo justamente con el decano Miguel Cardona en conversación con diversos medios radiales, confirma algunas altas, bajas y vueltas en el equipo. Los que tienen asegurado su continuidad serían los porteros Gastón Olveira y el ya mencionado Alfredo Aguilar, así como también Richard Ortiz, Tito Torres y Néstor Camacho. Entre los que vuelven al franjeado se encuentran Jorge Arias del Deportivo Cali, Guillermo Paiva del Náutico, Teodoro Arce del General Caballero de Juan León Mallorquín, Santiago Vera del Almirante Brown y Feliciano Brizuela, últimamente en Guaireño. Por último, también dio la lista de quienes no seguirían para el 2022. Estos serían William Mendieta, Roque Santa Cruz, Sergio Tálvaro, Agustín Ale, Marcelo Estigarribia, Jordan Santa Cruz y Alejandro Silva. Recordemos que este último demandó al club y caso contrario solicitará su pase para ir a otro equipo. Por último, vale la pena mencionar que a partir del próximo año la Supercopa Paraguay se disputará como primer partido de la temporada, es decir, se jugará antes del inicio de la apertura de cada año. La disputa seguirá siendo entre el campeón de la Copa Paraguay y el campeón con mayor puntaje acumulado del año. De esta manera, los campeones del 2022 se enfrentarán en los primeros días del 2023, para definir al supercampeón. Y bueno gente, hasta acá llega el video del día de hoy. Déjame saber tu opinión con respecto a estas noticias en los comentarios. ¿Qué opinas acerca de la continuidad de Jean en Cerro Porteño? ¿Crees que es una buena decisión la implementada por la APF con respecto a la Supercopa Paraguay? Podés responder libremente en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó el video te pido que dejes tu me gusta y que te suscribas al canal si aún no lo hiciste. De mi parte es todo. Yo me despido y no será más que hasta la próxima.